El día de hoy nos reúne un momento de estudio muy especial. No era, muy especial, que es el canto y la música en el tiempo de Adviento. Pero antes de que veamos cosas muy concretas, vamos a hacer un momento de lluvia de ideas, ¿sí? Eso es importante, porque a veces toda nuestra vida en la iglesia, pues ya sabemos muchas cosas de la iglesia, pero a veces no las hacemos conscientes. Entonces, a ver, primera pregunta: ¿se ganará 1 kilo de café con Gloria? Puede pasar ahí con su ticket. ¿Qué es el año litúrgico? Pues contéstalo para que no te cueste. A ver, ándele. Y según lo que entiendo, es la forma como la Iglesia Católica distribuye a lo largo del año las diferentes celebraciones, y es un calendario totalmente diferente a nuestro calendario tradicional, porque inicia el último domingo de noviembre, inicia el último domingo de noviembre, ¿o me equivoco? No, pero a veces también el primer domingo de diciembre también, pero es correcto. Okay. Es la forma de Gloria de no pagar el café, pero en general bien, es diferente al calendario civil, que empieza el 1 de enero. Nuestro calendario litúrgico, nuestro año litúrgico, inicia justo después de la solemnidad de Cristo Rey del universo. Es Cristo mismo, es contemplar a Cristo desde la espera gozosa, desde ese anuncio de los profetas. Entonces, si nosotros lo vamos pensando, inicia el año litúrgico con el anuncio del Mesías, y luego contemplamos a la Virgen que está encinta hasta llegar a su nacimiento en la Navidad. Ahorita vamos a explicar todo esto, pero la Virgen es eso, la espera, viene, ya viene, ven Señor Jesús. Y luego viene la Navidad, lo contemplamos naciendo, un niño nos ha nacido, y de ahí claro que contemplamos la adoración de los reyes, contemplamos claro la Sagrada Familia, su bautizo, y de ahí vamos después en el tiempo, claro, en un tiempo ordinario, más corto, y luego empieza la Cuaresma, lo vemos ya preparándose para su momento fuerte de predicación, de anuncio del Evangelio, y todo lo que será su pasión, muerte y resurrección, y claro, su resurrección en el tiempo pascual, y ahí va con las solemnidades, lo que es el tiempo ordinario más largo, pero es prácticamente Cristo, que lo vamos contemplando en cada momento de su vida, y ese contemplarlo hace que se actualice. Entonces, conmemoramos, actualizamos. Entonces, dentro de este año litúrgico, nosotros tenemos tiempos fuertes, y precisamente el primer tiempo fuerte que tenemos es el Adviento, y tendrá su parte culmen con la Navidad. El otro tiempo fuerte es la Cuaresma, con su culmen en la Pascua. Entonces, ideas claras. Tenemos dos momentos muy fuertes en la liturgia, que es la Navidad y la Pascua, pero van precedidas de un tiempo de preparación. Ok, muy bien. Ese kilo de café nos salió. A ver. Se queda en casa el kilo de café. Bueno, va la siguiente pregunta. A ver, ayúdenme ustedes, quien conteste. Bueno, este es medio kilo de café para no abusar tanto. ¿Cuál será la finalidad de nosotros los músicos que servimos en la liturgia? Muy bien. Medio kilo, nada más, Acompañar al pueblo que alaba al Señor. Ok, acompañar al pueblo a que alabe al Señor. Es decir, que nosotros, esta pregunta es fundamental. Bueno, medio kilo, Gloria, ahí sí ya no hay opción, Bueno, nosotros como músicos que estamos ahí, vamos o estamos dando un servicio a favor de la feligresía, del pueblo de Dios. Hace rato que decimos, somos el pueblo que espera al Señor. Claro, nosotros somos parte del pueblo. Dice la liturgia
que su finalidad misma y la finalidad, por ende, del canto litúrgico es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Entonces, primer aspecto importante, porque esto va a ser fundamental para lo que viene. Yo que estoy ahí sirviendo con mi canto, con mis habilidades para tocar un instrumento, debo de tener muy claro que la finalidad de que yo esté ahí es servir para que con mi canto, con mi música, se dé gloria a Dios y se santifique la comunidad. Es importante, ¿eh? A lo mejor pasó cuando yo llegué al coro o al grupo, o empecé a lo mejor yo solo, que surgió de una motivación a lo mejor no tan espiritual, ¿verdad? Si estaba en el coro, no, pues a lo mejor la que toca la guitarra está guapa, pues qué tal que me acerco y bueno, o el que canta y pues decimos en México chicle y pega, o sea, a lo mejor que tal que entre, pues se me hace. Puede haber muchas finalidades, pero al final Dios nos ayuda a depurar esa intención, ¿sí? No es para lucirme, no es para que vean cómo toco, qué padre que lo haga bien, también eso es muy de México, ¿verdad? Qué padre no sea Cristo y lo use, qué bien que yo pueda ejecutar un instrumento que cante bien, pero al final Dios me va ayudando a depurar la intención, no es mi lucimiento personal. Adelante, ¿quieres aportar algo? Aquí en Colombia, hermano, usamos el término que bacano está eso. Bueno, ok. Y como uno aprende todo. Digo, cada diario aprende cosas. Entonces, bueno, gracias. Depuro mis intenciones. Yo estoy al servicio de la liturgia y entonces mi canto, mi instrumentación, yo tengo que pensarlo todo ya con otra intención. Es primero para dar gloria a Dios. Y entonces al momento que yo pienso y digo dar gloria a Dios, implica muchas cosas. Algunas veces yo recuerdo cuando estaba más joven, un poco más joven, y entonces cuando alguna vez nos decían, ay, como que cantaron medio feo, decíamos, ¿qué importa? Es para Dios. Dios nos acepta tal y como somos. Y era un argumento desde la inocencia y la ignorancia de estos jovencitos. Ahora descubrimos que va a decir Dios, bueno, sí al principio, pero después no seas así, ¿no? Ya haz algo para no cantar tan feo. Decimos en México, este canta como Sanacho, mucho y bien gacho. La palabra gacho no sé quién entienda, pero, o sea, feo. Con el paso del tiempo yo tengo que entender que mi formación me debe permitir para hacerlo muy bien, porque dice el salmista que Dios merece una alabanza armoniosa. Entonces, gloria a Dios, con todo lo que implica darle gloria a Dios. Pero la santificación de los fieles va a implicar que yo tenga los conocimientos de liturgia para escoger los cantos adecuados, que sepa también, claro, en qué momento entro, en qué momento ya dejamos de cantar, los conocimientos musicales para que se me entienda bien lo que estoy cantando, que lo haga afinadamente. Ahorita cantaron muy bien cuando le hicimos a voces, muy bien, que tengan los conocimientos musicales para que también entiendan cómo debo de tocar. Decía el Papa San Pío X que no cruce el umbral del templo nada profano, a decir lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, cosas que yo tengo que ir preparándome para saberlas me van a permitir que el momento en que yo cante, ese pueblo que está participando en la liturgia, por medio de mi canto también se santifique. Entonces, tú que estás aquí, te felicito, porque en tu corazón está ese anhelo de ir cada vez dando mejor servicio. Y entonces, conocer desde la liturgia y desde las orientaciones pastorales qué es el ambiente y qué es la Navidad, seguro te permitirá dar tu servicio a de mejor manera. Y sabes una cosa, aquel que hace por la salvación de otros, procura la salvación propia. Entendiéndolo, diciéndole, yo voy a cantar mejor. A lo mejor este canto me fascina, pero si no es litúrgicamente adecuado, yo voy a hacer ese desprendimiento y decir, como yo quiero salvarme, como yo quiero procurar la salvación de otros, su santificación,
lo hago a un lado, pero desde entender cuál es mi servicio, ¿sí? Por eso es muy importante entender esto. Ahora, ya propiamente decíamos que uno de los tiempos fuertes, pues es el adviento del Señor, o advenimiento, ¿sí? Que es esto, espera, presencia, venida. Y algunas frases les voy a leer tal cual, otras no. Es el tiempo del año litúrgico en el que se espera la venida del Señor, preparándonos para la celebración de la Navidad, en la que conmemoramos el primer advenimiento del Hijo de Dios. Recordemos que nosotros tenemos como católicos y como fieles, ¿verdad?, de la Iglesia, sabemos que está un Cristo histórico. O sea, Cristo vino en un periodo de tiempo, inclusive lo dividimos en Occidente, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, en ese tiempo de Adviento, celebramos esto, ¿no? Su primera venida del Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, al celebrar el Adviento, esperamos la venida final del Señor en la parucía al final de los tiempos. Esta palabra ya la hemos escuchado, parucía. La segunda venida, ¿cuándo será? Solo Dios sabe. Sí, pero vendrá. Claro que nosotros, cuando veamos a su presencia, ya tendremos ese encuentro. Espero que todos los que estén aquí estén totalmente apasionados con ese encuentro, ese primer encuentro con el Señor, ¿verdad? Y que lleguemos con esa conciencia de decir: Señor, yo le puse todo mi empeño en esto y en esto, me equivoqué. Bueno, como sea ese encuentro, ¿verdad? Pero que vaya con esa idea de decir: espero porque me he esforzado. Sí, ¿verdad? Sí. Decimos en México: ya con que libre la rayita donde está el chamuco, bueno, si le decimos al de Alora, ya con eso. No, hay que ir más allá, hay que luchar por ser santos. Comienza con las vísperas del primer domingo de Adviento, domingo que coincide o más próximo al 30 de noviembre. Es lo más próximo, por ahí estamos cercanos, ¿sí? Y concluye con las primeras vísperas de Navidad. ¿Cuáles son vísperas? Bueno, es propiamente el día del sábado, que puede empezar ya cuando el sol declina, ¿sí? Que puede ser ya ahí la liturgia de las horas, propiamente vísperas que se llama, la Eucaristía. Regularmente 6, 7 de la tarde, por ahí ya son las primeras vísperas, ¿sí? Existe un decreto en esta arquidiócesis de Monseñor Félix María Torres, donde solicitó que aquí empezaran a las 12 del día por cuestiones pastorales. Yo creo que ese decreto aún está vigente, entonces desde las 12 del sábado ya sería domingo aquí. ¿De acuerdo? Fíjense, sí, adelante. Esta pregunta dirigida para el padre Granados. ¿Hace cuánto se expidió este decreto de Monseñor Torres Parra? Tendría que buscar el decreto, pero bueno, miren hacia dónde está él. Tiene ya bastante tiempo el decreto. Sí, hermano, adelante. Quiero confirmar que este decreto todavía sigue vigente. Entonces, sí, a partir de las 12 del sábado ya es domingo, ya celebramos la Navidad. Sí, el padre Arquimedes, que fue el encargado por muchos años de la liturgia, pues nos comunicó esto. Y no, en ningún momento se ha dicho lo contrario, entonces ¿sigue vigente? Sí. Pero, disculpe, eso depende también de quien preside la celebración, porque es el sacerdote el que dispone qué tipo de celebración va a ser, si vamos nosotros a hacer un servicio en el canto, si va a ser la del sábado o ya toma la del domingo. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, puede haber estos decretos por razones pastorales, sobre todo cuando a veces no hay suficientes sacerdotes, entonces el sacerdote tiene que empezar a celebrar desde muy temprano para alcanzar a visitar y celebrar con las diversas comunidades. Puede haber varias razones. Correcto, sí. No, lo que pasa es que la arquidiócesis tiene el área urbana y el área rural. Entonces hay corregimientos en los municipios a los que hay que llegar y las distancias no nos permiten de pronto celebrar el domingo en todos los lugares. Ok, entonces esas son de las razones pastorales. Ahora, nada más una idea para entender esto.
para los judíos, ellos, el finalizar el día, pues era como se ponía eso, ¿recuerdan? ¿Cuántos años? Y obviamente no había artefactos como los relojes y todo para medir el tiempo. Entonces, ¿cómo lo medían? ¿Por qué se acababa un día? Pues cuando ya se ocultaba, ¿no? Entonces, decir vísperas ya era el inicio del otro día, ¿no? Por eso nosotros cuando decimos, pero ¿por qué celebramos la misa del domingo si todavía es sábado? Ah, porque ya son vísperas. Recuerden que somos nosotros los católicos, nuestros hermanos mayores son los judíos, palabras de San Juan Pablo II. Entonces somos una religión judeo-cristiana y seguimos todavía prácticas, claro, se cristianizaron para prácticas de los hermanos judíos. Ok, bueno, entonces precisamente el sábado, con las primeras vísperas, ya empieza el Adviento y después con las primeras vísperas del sábado previo al 25, bueno, empieza lo que es el tiempo de Navidad, ¿sí? Ahora aquí tenemos unas líneas teológicas, ¿sí?, sobre el tiempo de Adviento. Uno, el Adviento es el tiempo de espera de la manifestación de la gloria del Señor para salvarnos, rememorando la espera de la venida histórica de Jesús. Entonces, de entrada la palabra Adviento, advenimiento, venida. Y vamos a entender unas cosas muy bonitas. ¿Y esto por qué? Porque en el momento en que yo tenga más claro esto, sabes elegir los cantos, ¿sí? Es importante, jóvenes, que tengamos muy claro que es mejor tener los elementos litúrgicos, el criterio litúrgico, para saber elegir cantos y no esperar recetas. ¿Cuáles son las recetas? Pues ¿qué canto sigue? Y para este tiempo, Y entiendo por qué, quién sabe, pero yo ya sé que se canta ahí. No, es mejor entender por qué. Porque así cualquier canto tú podrás realizar, decir, es propio para este tiempo, es propio para esta celebración, ¿sí? ¿Qué más? En el Adviento estamos preparándonos a recibir mística y sacramentalmente en nuestras vidas a Cristo, que viene al corazón de su iglesia en el tiempo de Navidad. Entonces, Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad. Pero ese tiempo de preparación vamos a contemplar a los profetas, vamos a contemplar al profeta, a San Juan Bautista, pidiendo la conversión, que se enderecen los caminos, que se allanen los senderos, o sea, conversión, nos estamos preparando, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, a la Virgen en esa espera. Nos preparamos también para su última y definitiva venida en su parucía al final de los tiempos. La actitud de vigilancia. Bueno, estas líneas temático-pastorales, hermanos, vayan a revisando, podemos dejarle después al Padre Jesús para que ustedes no tengan esta información, porque en el momento en que yo veo un canto de Adviento y a lo mejor digan, mira, este canto habla de la manifestación de la gloria del Señor, pues sí, es Adviento, ¿verdad? O este canto habla de esto, de preparar el corazón para el tiempo de Navidad, muy bien, entonces es Adviento, ¿sí? O sea, estas líneas nos van a permitir eso. Actitud de vigilancia ante la venida del Señor, como las vírgenes prudentes a la espera de su Señor. ¿Se acuerdan de esta parábola? Hay unas vírgenes esperando, unas son previsoras y otras vamos a echarnos un sueñito, no pasa nada. Y cuando llega el esposo, no hay suficiente aceite para la lámpara. Entonces, esa es una línea temática también. Esperan a su Señor en medio de la noche, traducido en un camino de permanente conversión personal y comunitaria, para cuando venga el Señor seamos dignos de entrar a la fiesta. Porque acuérdense que el Señor viene y no avisa, El anhelo ferviente del creyente de que el Señor venga, sintetizado en la palabra Maranatha, ven Señor Jesús. Y en esta palabra, con estas ideas, es donde encontramos más cantos propios de Adviento. Maranatha, ven Señor Jesús. Aguas integrantes de coros y músicos, que a veces cantamos palabritas y ¿qué dicen? ¿Quién sabe? Maranatha quiere decir ven Señor Jesús. El testimonio y anuncio del reino de Dios, llamando a la
conversión. Es lo que le decía, ¿no? San Juan Bautista, ahí en el río Jordán, ahí con su misma presencia austera, predicando la conversión. Entonces, cuidado cuando a veces decimos, es que el tiempo penitencial es solo la Cuaresma. Vean ustedes las vestiduras litúrgicas, los colores litúrgicos, también es morado. Claro, no va a ser tan profundamente de conversión como lo de la Cuaresma, pero sí es penitenciable. Ahora, orientaciones litúrgicos, musicales y pastorales, ¿no? A ver, en cuestión de la liturgia, de la música y lo más adecuado para bien de la feligresía. ¿Qué tiene que expresar nuestro canto en ese tiempo? Fíjense, por medio de los sonidos, un ambiente moderado. Nuestros cantos y nuestra forma de ejecutarlos tienen que ser moderados, porque no tienen que ser una comunalidad. Cuidado, A ver, si ustedes van, por ejemplo, a una boda, ¿cómo suena la música? Pues alegre, ¿verdad? Y da ganas de bailar. Pero si voy a un funeral, a unas exequias, es diferente. La música es sobria. Es sobria, y además la temática es diferente. Hablar sobre la resurrección, cantar salmos, en fin, no es igual. Y si una mamá estuviera rodeando a su niño, ¿a poco le va a poner ahí reggaetón? ¿O le va a poner merengue? Claro que no, pues en lugar de dormirlo, pues lo va a despertar. Entonces, cantar en los diferentes tiempos litúrgicos de diferente forma y entender por qué es fundamental. Entonces, un ambiente moderado, de gozosa expectación de este tiempo, sin que se adelante el pleno gozo de la Navidad del Señor. Fíjense una cosa importante. ¿Cómo serían? Fíjense que se dice, en la palabra de Dios se habla de este momento donde, ¿se acuerdan? Cuando Santa Isabel y Zacarías, acuérdense cuando entra ese sacerdote Zacarías al templo y queda mudo, y luego está encinta Santa Isabel, se encuentran, bueno, más bien la Virgen María va a visitar a su prima, y luego nace pues San Juan Bautista, y luego cuando le iban a presentar al templo, se le abre otra vez el habla a Zacarías, y ¿qué dicen? Que en las montañas que había una expectación, como un misterio, como que ¿qué será de este niño? Esa espera, ese como misterio que tiene Dios pensado, es de las cosas que contemplamos en el Adviento, es el misterio. Estamos a la espera gozosa. ¿Quién será ese Mesías? Ya lo han predicado los profetas. ¿Quién es? Entonces, la música y el texto en el Adviento tienen como el gozo, la espera, cierto misticismo, cierto misterio. 2. Evitar que los instrumentos ejecuten solos durante el Adviento, incluyendo el órgano. Bueno, en México se utiliza mucho el órgano, sé que aquí no tanto, pues por diferentes circunstancias. Ya que debe, bueno, ahí está más redactado, ¿no? Se le debe dar primicia a la voz como el instrumento primordial de alabanza. Entonces, por lo tanto, son sugerencias pastorales, entendiendo todo este ambiente, ¿sí? Se sugiere moderar el uso de instrumentos de percusión, tales como pandero, triángulo, batería, cortinilla, etcétera, etcétera. Ahí hay un signo importante. ¿Qué va a pasar cuando llegue el tiempo de Navidad? Otra vez. Viene toda la alegría y podremos utilizar otros instrumentos. Pero en el Adviento, si yo tengo en cuenta, a ver, ¿qué ha dicho Armando? Bueno, no lo digo yo, es lo que nos presenta la iglesia, ¿verdad? A través mío. Si decimos que es un tiempo penitencial, si decimos que también se habla de la conversión, si decimos que sí se espera gozosa, pero que no debe de llegar a sonar igual que en Navidad, entonces mi dotación de instrumentos y mi forma en la que yo lo utilizo no debe sonar igual que en Navidad, ni tampoco igual que el tiempo ordinario. Entonces, de preferencia,
quedarnos no solamente con 2 o 3 instrumentos que apoyen el canto. Claro, además de que escoja los cantos adecuados. Y a veces a nosotros los músicos no siempre nos gusta. ¿Qué hacen del pandero? ¿Sé que tocan el pandero o no? Casi no. ¿No? Bueno, los instrumentos de percusión que utilizan, sé que utilizan oboes, congas, ¿verdad? ¿Lo hacen? Batería. Y va a decir el baterista, no, o toco o me salgo del coro. Si hay casos, por ejemplo, si ha pasado gente que dice, no, ¿por qué? ¿Por qué me van a quitar a mí? Y luego pasa eso, se van y no llegan a misa. Parecería como que hay un derecho implícito, soy parte del coro, tengo que tocar porque soy el que toco. Y no pensamos en los signos, porque la liturgia está maravillosamente bien sincronizada, todo. El ornamento del sacerdote, les llamamos colores litúrgicos, las frases que se ponen de los pendones, las lecturas, todo está preparado. Y a veces los que nos queremos salir somos nosotros, ¿no? Como con un derecho, es que yo soy el que canto la misa de 7 y nadie me va a decir qué hacer. Digo, a lo mejor exagero un poco, pero es para ejemplificar. Entonces, se nos sugiere esto. En cuanto al órgano, si es que lo hubiera, o si alguien toca con un instrumento electrónico, como es el caso, ¿verdad? Con sonidos, se sugiere moderar los registros brillantes y utilizar los registros más suaves. Tiene que sonar diferente la música en Adviento, porque si cantamos igual todo el año litúrgico, entonces, y cada vez cantamos lo mismo, ¿sí? Profe, ¿usted a qué se refiere ahí con registros brillantes y registros suaves? Mira, bueno, un órgano como tal es un órgano tubular o un órgano electrónico, pero litúrgico, tiene lo que se llaman registros. Entonces se van modelando esos registros y suena diferente el órgano. En el caso de un instrumento electrónico como sería, por ejemplo, teclado Yamaha, que sé que es souvenir para el maestro de música, que está aquí, tiene un banco de tonos. Entonces, ese banco de tonos, suponiendo que yo escogiera un sonido de órgano, hay sonidos más brillantes que suenan como a catedral y sonidos que suenan como una capilla. O si llegara a utilizar, no sé, aquí se hagan aquí, de repente acompañan con un sonido más como de piano, moderado mucho. Sí, de hecho, el sonido del piano de preferencia en la liturgia, bueno, habría que ver las situaciones aquí pastorales que se hablan, pero de preferencia acompañar otros instrumentos, no solo. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? O sea, en sentido, o más bien aterrizándolo, tiene que ser todo más reposado musicalmente. Recuerden que nos va a cantar el himno de Gloria, porque el Gloria, el texto de Gloria es el canto propio, el canto, aclaremos. El himno de Gloria, cuando vuelve a entonarse en esa noche de Navidad, muchos liturgistas dicen que es el canto propio de la Navidad, porque es el mensaje de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Sí. Ahí tiene que resonar el mejor, el más solemne, el más litúrgico que tengamos, himno de gloria. ¿Sí? Se usarán con tal moderación los instrumentos que concuerden con la alegre expectación de este tiempo, sin que se adelante al pleno gozo de la Navidad del Señor. Bueno, aquí hay unas propuestas de repertorio que van desde cosas muy solemnes y muy propias de la iglesia, que es el canto gregoriano, las antífonas gregorianas. Ustedes están en un proceso, perdón que haga aquí la pausa, pero si quiero decirlo, están ustedes en un proceso que están llevando con el sacerdote, con el Padre Jesús, donde van caminando poco a poco. Sí, es un proceso como muy semiprimario del Padre. Dentro de ese caminar no se puede de repente meter todo, pero también en algún momento, Padre, usted irá sintiendo cómo camina la arquidiócesis. De repente gustar un poco de gregoriano. Es el canto propio
de nuestra liturgia, y en estos tiempos es el gran desconocido. Y siendo que lo cantaban antes del concilio, lo cantaban hasta en los pueblitos más pequeñitos de México, decimos los ranchitos, en algunos lugares se dicen comunidades o como sea. En todo el mundo católico se canta sin problema. Claro, de repente de sus cosas, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no podemos? Claro que podemos. Entonces, dentro de ese proceso, algún momento llegará. Y una de las propuestas es esto, las antífonas gregorianas propias de entrada en el gradual romano y en el gradual simple, que son los libros litúrgicos musicales de la iglesia, y son nuestros grandes desconocidos, ¿verdad? O sea, son esos cancioneros, por decirlo así, propios para toda la iglesia universal. Y esto se va a quedar aquí. Miren, aquí hay propuestas de diferentes cantos. Algunos a lo mejor se conocerían aquí, a lo mejor la mayoría no. Pero bueno, aquí están diferentes, ahí lo dejo para que puedan verlos. Que es importante, ¿sí? Que yo revise los cantos que tengo en mi repertorio y que diga, a ver, ¿de qué hablan? Si hablan de la venida, si hablan de Maranatá, Señor Jesús, si hablan de la espera de la Virgen, si hablan de lo que hemos hablado o comentado ahorita, entonces quiere decir que sí. O hablan de otras cosas, entonces no. Aquí le avanzamos. Aquí vienen los nombres de los compositores, ¿sí? Y aprovecho para comentar esto. ¿Ustedes saben quién compone los cantos que ustedes utilizan? Algunos sí, que bueno, a lo mejor otros no. Es un gran reto. ¿Quién compone los cantos? Porque eso nos va a dar seguridad. Por ejemplo, si yo veo que un canto dice Francisco Palazón, hay seguridad de que es un muy buen compositor litúrgico que sabe lo que hace y no tengo problemas de cantarlo. El compositor desconocido, sin hambre sido. Y miren, esto no es que cada vez seamos más exigentes, digan, pues por eso los coros no quieren cantar, porque ponen un montón de cosas y normas, qué mala onda, porque vino Armando, ya no se va a llevar el teclado que está aquí. Bueno, si yo tengo en cuenta, ese cabe perfectamente en un estuchito, en el avión, claro que cabe, sí cabe. Pero dice que el boleto suyo no es muy equipado. Yo puedo pagar esa parte, no hay problema. Bueno, no me distraigan, muchachos, Déjame el platico que cuando estaba en el convento, llevábamos clase con un fraile viejito de latín, y era súper exigente y nos regañaba, y te pasaba el pizarrón. Entonces, híjole, nadie quería pasar. Y entonces, esa era la estrategia. Oiga, fraile, platíquenos cuando usted era joven. Y así era. Y en cuanto terminaba, alguien más, platíquenos esto. Y el rato decía, ustedes nada más me quieren distraer para no tomar clase. No me distraer con el teclado, pero sí la acepto. Bueno, entonces, ya ven, esta sí me hace que se vaya por un día. Estábamos hablando del autor. Es fundamental. A ver, pregunta. Profesor, hablando de autores, también yo le quisiera regalar dos nombres de autores que yo no sé si ustedes los hayan escuchado antes, pero son de litúrgicos con confianza. El reverendo padre Garbaray, que más dejarse que es español. Y el padre Alejandro Mejía, que no me acuerdo si era o colombiano o mexicano, y también estaba creo que era argentino, Mauricio Sequeiro, también que está en casa. Sí. Bueno, del padre César Gavarín inclusive estuvo presente en el Concilio Vaticano II como especialista en el área, ¿no? Español. Alejandro Mejía fue religioso marista, vive en México, está ya muy grande. Y Mauricio Centeno, argentino. Bueno, hay muchos compositores, pero ¿cuál sería la invitación? Investiguen cuál es el compositor del canto que estoy utilizando. ¿Sí? Quería contar una anécdota de un sacerdote que siempre le gustaba una canción que se llama Tengo Sed. Esto, y le gustaba mucho en el carro. Y resulta que una vez se investigó de quién era, y era evangélica. Y la iglesia evangélica era muy protestante contra la católica. Él decía, imagínate tú, los hijos sacerdotes apoyando cantos evangélicos, protestantes. Ok, te explico, ese fue el punto mío. Sí, ese es un buen punto y me falta ver lo de la Navidad, lo voy a apresurar un poco porque ya son las 8 y se acuerdan que vamos a hacer fiesta terminando. Bueno, ok.
Cuando viene el Concilio Vaticano II de 1962 al 65, 66, más o menos por ahí, antes del concilio, la misa se celebraba en latín y muchos de los cantos estaban en latín, lo que le decía el gregoriano, y estaba ordenado todo. En estos graduales que les digo, venía el canto de cada domingo y de cada tiempo litúrgico. Estaba todo organizado. Cuando viene el Concilio Vaticano II, el primer documento, Constitución Apostólica que sale, es Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Y el capítulo 6 está dedicado a la música. Ahí venía ya la renovación y reforma litúrgica. Y luego en 1967, el Papa Pablo VI saca una instrucción pastoral que eran precisamente las instrucciones de cómo se tenía que implementar esa reforma en el canto. Pero casi nadie la leyó, o a lo mejor se leyó, pero no se implementó. Les comento esto porque cuando empiezan en todo el mundo a celebrarse en español los cantos, bueno, a celebrarse en la lengua propia de cada país y a cantarse los cantos ahí, pues no había suficientes cantos. ¿Qué hacían? O sea, ya estaba la misa y pues viene en español y entonces surgen muchos compositores y entonces empiezan a proponer diferentes cantos, pero en esa búsqueda de cantos, pues a veces, quizás ingenuamente no pensaron lo que implicaba, tomaron cantos de los hermanos, inclusive algunos, por ejemplo el padre César Garay, que es maravillosa su obra, pero por ahí toma algunos ritmos de negros espirituales. Bueno, en ese momento ellos buscaron con lo que había resolver la necesidad que había de cantos, ¿sí? Claro que con el paso del tiempo se vio que algunas cosas no eran convenientes. ¿Y qué hacemos? Simplemente ya no utilizarlas, ¿sí? Pero entendiendo concretamente ese momento que les tocó a ellos vivir, ¿sí? Por eso ahorita lo que comentaba el hermano. Pero nosotros, en la medida en que nos preparemos y conozcamos los cantos, sepamos cuál sí y cuál no, nos va a ayudar mucho simplemente decir, bueno, este canto ya sirvió en su momento, ahora ya no es conveniente, ¿de acuerdo? Bueno, nada más hago un poco de énfasis, veamos los títulos de los cantos. Miren, Divino Mesías, por ejemplo, saber que el Señor vendrá. Fíjense los títulos: llegará la libertad, ven Señor a nuestra vida, preparad los caminos, el mundo espera, alégrate y goza Jerusalén. Así, ¿no? Cerca está el Señor, llegará la libertad. O sea, ¿cómo es la temática? Donde se espera, ¿sí? Una cosa importante. Bueno, aquí están los cantos de presentación de ofrendas. Hay poco propiamente de Adviento. Este canto de Maite Sánchez, ven al altar, y otro, el altar donde tú vienes, del Padre Carmelo Endorzaín. Y cantos de comunión, estos sí hay suficientes. Miren, el Señor vendrá. Estos dos himnos gregorianos, el Rodante Cheli y el Veni Veni Emanuel, que son antiquísimos. Por eso les digo, ojalá en algún momento del proceso que están llevando ustedes pudieran cantar y cantando de gregoriano. Van a ver lo maravilloso. El gregoriano, hasta que lo cantas, es cuando dices, qué hermoso, qué maravilla, sí. Una dificultad que tenemos como coro precisamente es que al sacerdote, digamos, el que está ministrando, exige, digámoslo de esta manera, que los cantos tienen que ser conocidos por el pueblo, que si el canto no se lo sabe el pueblo. Entonces uno como que, uy, ¿qué hago ahí? Porque trato como de meter un canto que es adecuado, pero el sacerdote enseguida le pone el muro y uno cómo hace. Sí, son procesos. Yo creo que justo después de esta renovación conciliar, bueno, han pasado un poquito más de 50 años, y durante mucho tiempo hubo como descuido de los pastores, de formar a los músicos, y se permitieron muchas cosas. Y como nadie decía nada, se asumieron como que estaban bien. Y esto a veces también pasó en los seminarios, ¿sí? Entonces, son procesos a veces hasta el mismo presbiterio que bueno, trabaja en la cuestión de la música litúrgica,
y bueno, que cambien algunas actitudes, pero es paciencia, es paciencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, poner cantos conocidos y a lo mejor poco a poco ir metiendo algún canto nuevo. Y está previsto en los documentos el enseño con el pueblo. Entonces, Padre, mire, quisiera para este domingo ir metiendo este canto. Me permite, bueno, primero me permite meterlo, me permite enseñar con el pueblo unos 5 minutos antes. ¿Y el garantía? Sí. Un momento, sí. O unos 10 minutos, miren, hay lo que se llama silencio sagrado. Es importante que antes de empezar la misa, por lo menos unos 5 minutos, se quedara todo en silencio. Que no anden los colectores corriendo, que no anden los lectores apenas realizando. Debería ser ya prepararnos para la celebración. Entonces, previo esos 5 minutos, a lo mejor otros 5 minutos antes, a empezar 10 minutos antes que ya termine el pueblo o alguna parte. Ensayar a lo mejor el estribillo nada más, hermanos, que vamos a hacer el canto de comunión. Este canto, vamos a ensayar nada más el estribillo o coro. Lo ensayas 1 o 2 veces, muchas gracias. Y así, y poco a poco irlo metiendo. Pero es paciencia, ¿eh? Hubo mucho descuido, inclusive ustedes, no sé si antes del Padre Jesús tuvieran algún tipo de trabajo formativo. Sí. Bueno, pudo haber hecho. Y luego, si pensamos 20 años antes, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Entonces, ha habido periodos Es cierto. donde se ha descuidado. Entonces, paciencia, porque a lo mejor podemos entender muchas cosas y querer llegar a nuestra comunidad y querer revolucionar todo y no va a resultar. Poco a poquito. ¿Qué es lo mejor? Que al prepararte tú tengas conciencia de que se tiene que ir cambiando poco a poco. Y esto va a ir en un proceso. Bien. Dos cosas importantes, nada más. Recordemos que en Adviento no se canta Gloria, pero sin embargo va a aparecer el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y ahí sí es solemnidad. Se canta Gloria. Y en México, el 12 de diciembre, claro, y también se canta Gloria. Y luego tenemos el tercer domingo, que es el domingo de Gaudete. Mi sacerdote va a salir con vestiduras litúrgicas color rosa, bueno, donde las hay, ¿verdad? Y es el domingo del gozo. Es el domingo del gozo. Y ahí bueno, lo vamos a cantar Gloria, pero sí los cantos tienen que hablar un poco de ese gozo. Es signos que les dice ya estamos próximos, ¿sí? Hay un comentario aquí importante que quisiera hacer con ustedes y paso a la Navidad. Padre, usted me marca el tiempo, Ay, Dios en mi vida. Bueno, nada más una cosa, fíjense, les comento esto rápido. Hay una diferencia entre el domingo tercero de Adviento, que es Gaudete, de gozo, porque el gozo a veces puede ser algo más hacia adentro. Yo estoy gozoso. Y el cuarto domingo en Cuaresma, que es deletario, de la alegría. Entonces, entre la alegría y el gozo, a veces la alegría es más hacia afuera y el gozo a veces puede ser más interno. Entonces, fíjense cómo el Adviento sigue siendo algo como íntimo. Gozosa. En el tiempo de Navidad, que va a ir precisamente esa celebración el día 24 por la noche, y va a ir justo después de lo que es la Epifanía del Señor, ¿sí? Del 6 de enero, el siguiente domingo, ¿verdad? Bueno, líneas rápidas aquí para la Navidad. Miren, aquí están los tiempos, ¿no? Abarca desde las primeras vísperas de Navidad hasta el domingo después de la Epifanía del Señor, que es el 6 de enero, ¿sí? ¿De qué tienen que hablar mis cantos en Navidad? De esto de la encarnación, nacimiento de Jesucristo, inicio de nuestra redención. Puede hablar de esto, de la gloria redentora de Dios en la carne, ¿sí? Por eso encontramos muchos cantos litúrgicos que hablan de esto. Un niño nos ha nacido, se ha encarnado, esas palabras están ahí. Dios se hace hombre, ¿sí? Por amor a nosotros. Dios ofrece al hombre participar de su gloria. La manifestación es la Navidad, es la manifestación de la luz de Dios en medio de las tinieblas. También es una línea que podemos utilizar nosotros, ¿sí? Ha llegado la luz que vence a las tinieblas. Es signo de paz y solidaridad del Emmanuel,
el Dios con nosotros. La Navidad nos revela quién es Dios, quién es Cristo y quién es el hombre. Ahora, ideas. El canto litúrgico de este tiempo debe de expresar sonoramente el pleno gozo de la encarnación, actividad, manifestación del Señor. ¿Sí? La ternura de Dios en la pequeñez. Por eso, fíjense que hay que ir aquí distinguiendo, ¿sí? Hay que ir distinguiendo porque no todos los villancicos, además muchos de los villancicos que cantamos no son propios. Son propios. Inclusive algunos tienen otra letra que no tiene nada que ver. Una parte de la María Morena dice: dame la bota María que me quiero emborrachar. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la letra? Los peces en el río. Bueno, tiene una intención, ¿verdad? Muy popular, muy de religiosidad popular, está bien. En México hacemos las posadas, está bien. Pero la liturgia es otra cosa. Entonces, vamos a encontrar cantos que hablen de esto, de la ternura de Dios en la pequeñez, fertilidad y pobreza de Dios. Esto, contemplación del Dios hecho niño en la Navidad. Miren, se debe tener en cuenta que todo tipo de instrumentos no deben causar distracción y extrañeza en la asamblea, sino ayudarle a compenetrarse en la celebración y en cada momento de la misma. Yo dije hace rato que la dotación de instrumentos debería estar disminuida en Adviento y en Navidad aparece otra vez, pero ojo, cantidad de instrumentos no es sinónimo de calidad, ¿eh? A veces agregamos un montón de instrumentos y hasta queremos tocar con cazuelas. Ay, es que muchos instrumentos, mira, somos muy buenos. No necesariamente. Entonces, sí, aparecen los instrumentos, pero hay que saberlos utilizar para que no sea un ruidero. Y entonces, es tanto el ruidero que dice aquí puede causar distracción o extrañeza en la asamblea. Nunca les pasó, a mí se me pasó con mi coro cuando estábamos en la etapa de que tocábamos, o sea, así súper rockeros, y no estábamos chavos, con cabello. Y yo recuerdo gente que voltea a vernos y más de alguna vez alguna viejita que tapó los oídos. Sí. Y nosotros felices, somos un grupo juvenil. Bueno, pasamos esa etapa de pobre gente que no tuvo paciencia. Pero cuidado, no quiere decir por mucha instrumentación que suene bien. Ahora, la hay y saben tocarla, qué bien. Yo sé que aquí hay buenos músicos, entonces nada más es que suene claro con toda la alegría de la Navidad, pero que nunca opaque el texto. Recuerden, lo dice muy bien el motu propio de San Pío X, de la Solicitudini, que la música está al servicio de la palabra. Siempre, siempre, siempre. Jamás en la misa, jamás en los sacramentos, en nada litúrgico, estará la liturgia al servicio de la música. Pues, tener un concierto, no creo que el padre como que dice, pues a ver a qué horas. No, siempre la música está al servicio de la palabra. No deben llamar la atención hacia sí mismos, ni por una mala ejecución, ni por un excesivo virtuosismo del intérprete. El sonido de los instrumentos jamás debe cubrir las voces ni dificultar la comprensión del texto. ¿Sí? ¿Suena alegre? ¿Es Navidad? Sí. Pero busquen no irse a los extremos. Propuestas de repertorio. Antífonas propias de entrada, que sabemos que están en el grabado romano y grabado simple. Y aquí hay propuestas de cantos. Esto lo podemos dejar con el padre para que se los comparta. A lo mejor ustedes tienen propuestas. ¿Qué es importante? Que siempre que reciba una formación, la parte de análisis. A ver mi repertorio otra vez. ¿Cuál sí, cuál no? Creo que este no. Inclusive tienen dudas, preguntar acerca del Padre Jesús. Y si cuando yo invento un canto que no es, adiós. Me duele porque lo amo el canto, pero mi amor por Dios y por mi iglesia es más. Adiós. Fue un gusto conocerte, me elevé espiritualmente contigo. Adiós, gracias. Entonces, aquí hay propuestas, las que tengan ustedes, revisen. Canto de ofrendas. Hay un canto muy bonito del padre Emerson Belén Sosa, que es peruano. Navidad es Jesús. No sé si lo habrán escuchado, y es propio de ofrendas. Y aquí entran cantos de comunión, hay unos cantos muy bellos. Fíjense, por ejemplo, Noche de Paz es canto de comunión. Sí. Este sacerdote
Joseph Moore puso la letra y Franz Ruber la música. Verbum Panis de Mick de Balducci es una traducción de un canto italiano. Es muy bellísimo, es como propio para la noche de Navidad. ¿Y aquí hay más? Ahora, bueno, por ejemplo, este que es mensaje de ángeles, sí lo han escuchado, ¿verdad? Hay que revisar, inclusive, sí, hay que revisar. ¿Cuál decías? ¿O ahí decías? Esto nos gusta mucho, los villancicos. O sea, está bien, inclusive si están muy arraigados, a lo mejor irlos pensando a la salida, ¿verdad? Cántenos a la salida. Bien, cuando escuchamos esto, yo en un momento lo escuché también en algunos congresos nacionales y en la formación que vamos llevando, ciertamente hasta nos desagradó un poquito porque es algo muy propio, es algo que lo sentimos y disfrutamos en la Navidad, pero conforme uno entiende por qué y revisa los textos, porque a veces los cantamos de Fernando Padre, cuando los cantamos a veces no revisamos la letra. A ver, ¿qué estoy diciendo? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Qué tiene que hacer en la comunión? Si es la procesión de los fieles que van a recibir al Señor, y con mi burrito sabanero voy camino de Belén. A ver, ¿quién de los que van a comulgar son el burrito? Nadie. Entonces, cuando yo reviso los textos, digo, no es propio. Digo, a lo mejor en las salidas está muy arreglado, no en la salida. Entonces, esa es la sugerencia, el comentario. Revisen los textos de los cantos, vean qué es propio, qué no es propio. Si hay dudas, consúltenlo con el Padre Asesor, con el Padre Jesús, y sin miedo. ¿Sí? Esto vale la pena. Y recuerden que aquel que ama hace lo suficiente por el amado. Y nosotros, ¿cuántas veces sacrificamos muchas cosas por ir a cantar nuestra misa? Ahí está nuestro amor. Entonces, hay que hacerlo cada vez mejor, y eso implica escoger perdón y hacerlo de la mejor manera. Sí. Es conveniente emplazar el canto mariano al final de la hora por día, ¿sí? El tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad, bueno, hay cantos que hablan precisamente también de la Virgen. Sale muy natural. Bueno, recuerden que los cantos marianos regularmente los hacemos a la salida, salvo que sean solemnidades, sí se pueden cantar en los procesionales, o sea, la entrada, en la comunión. Si hubiera, sobre todo alguna temática, hay unos cantos marianos que son propios de la comunión, que hablan de que por las manos de María se presente, por ejemplo, de ofrendas, por las manos de María presentamos esta ofrenda, o que el comulgar por las manos de María no sea provechoso. Bueno, hay cantos propios. Sí. Profesor, quería decirlo, en la parroquia donde